Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. El mensaje de hoy es que entendamos que primero creemos correctamente para luego obedecer. Ahora, lo que libera el poder de Dios en tu vida es la fe, no la obediencia. Es tu fe, no lo que haces. Es lo que libera el poder de Dios. ¿Por qué Jesucristo se inquietaba tanto con sus discípulos? ¿Por qué a cada rato el Señor Jesucristo les jalaba las orejas? No porque eran desobedientes. No porque no hacían las buenas obras suficientes, o no hacían obras suficientes, buenas obras suficientes. Jamás Jesús los reprendió por eso. ¿Qué era la frase ahí que siempre encontramos cuando Jesús quería llevarlos a una mentalidad diferente a sus discípulos? ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000, le dijo a ustedes, denle alimento? Luego dijo, ¿cómo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Cuando calmó la tempestad, y ahí estaban ellos agitados, preocupados. Y Jesús calma la tempestad. Luego, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Hombres de poca fe. No que desobedientes o no. Hombres de poca fe. Ahora, si tú quieres saber qué es lo que Dios espera de ti, en primer lugar, no es tu obediencia. ¿Quieres saber lo que Dios espera de ti cada vez que te levantas? Fe. Cuando desayunas, fe. Cuando te bañas, fe. Cuando vas al trabajo, fe. Cuando haces la bicicleta, fe. Cuando haces ejercicio, fe. Cuando estás en tu negocio, fe. Es lo primero que Dios va a esperar de ti. Fe, fe, fe. Que no dejes de creer. Es lo primero que Dios siempre va a esperar de tu vida. En Romanos capítulo 1, verso 7, 17 dice que en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo se revela? ¿Cómo lo entendemos? ¿Obedeciendo y obedeciendo? No. Por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por lo que obedece, ¿verdad? Por su fe. Oiga, eso simplifica mucho la vida cristiana. ¿Qué es fe? Miren, para su servidor es bien importante un principio. Si tú estás creyendo una cosa de manera incorrecta, todo lo que construyas sobre eso va a estar inestable. Si tú crees de manera incorrecta de Dios, pues todo lo que hagas por Él o quieras ejercer en Él va a estar fundado sobre algo incorrecto, sobre un engaño, una mentira. Y ese es el problema. Cambiar la verdad de Dios por una mentira. Es lo que dice el libro de Romanos en capítulo 1. Cambiar la verdad de Dios por una mentira. Ahora, si creemos incorrectamente lo que es fe, imagínate, la fe lo abarca todo. La Biblia dice que sin fe es imposible. O sea, no hay otra forma de agradar a Dios si no hay fe. No hay otra forma. No dice si obedeces, no dice si vas a la iglesia, no dice si diezmas, no dice si predicas, no dice sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces, tu fe lo abarca todo. Ahora, si no entiendes o no tienes en claro lo que significa fe, tú puedes estar creyendo o fundamentando tu caminar cristiano, tu seguimiento cristiano sobre una mentira, un engaño. Por eso a veces la vida cristiana o muchas áreas de nuestra vida no fructifican, porque estamos fundados sobre la mentira, no sobre la verdad.
Entonces es tan importante en esto tan sencillo, porque escuchamos fe. ¿Verdad que ustedes escucharon fe desde la primera vez que escucharon de Cristo? Es la fe. Y luego vienen a la iglesia y fe para todos lados. Pero hemos pensado qué es lo que realmente es la fe. La fe, déjenme decirles, fe es considerar a Dios para todo. Eso es fe. Ahora, por supuesto, ahorita, como usted es una persona bíblica, ¿cuántos dicen amén? ¿Conocen la palabra de Dios? Yo sé lo que están pensando. Hebreos 11:1. Fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire, ¿sabe cuál ha sido el error ahí? Que interpretamos la fe como ponerla en las cosas, en los objetos. Y se piensa, fue la fe esperar las cosas. Ten fe, visualiza que ya lo tiene, porque esperar es eso, ¿verdad? Ver las cosas que no son. Y se ha cometido el error de confiar o de esperar la sanidad en lugar del sanador. Es que espero mi sanidad. ¿Pero por qué esperas tu sanidad? Mejor espera al que da la sanidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es que yo espero mi restauración. ¿Pero por qué esperas tu restauración? La fe es esperar al restaurador. Es que yo espero mi sanidad. Lo visualizo, lo veo. ¿Pero por qué visualizas la sanidad? Visualiza mejor al sanador. ¿Por qué no visualizas que Jesús viene a ti si estás enfermo? ¿Por qué no visualizas que Jesús viene a ti y Él extiende tu mano sobre tu cabeza y te dice, sé sano? Es pues la fe, la certeza, ahora sí, de quien se espera. La convicción de aquel que no se ve. Entonces, fe es considerar a Dios para todo. El núcleo de la fe es confiar y creer en Jesús como Dios, según quién es Él, lo que ha hecho y lo que puede hacer. Eso es fe. Considerar a Dios, considerar a Jesús como nuestro Dios, creer lo que dice que es Él, creer lo que dice que puede hacer por mí. Esto es fe. La fe no se trata de cosas. No se trata de poner mi confianza en cosas, porque tú puedes poner tu fe en ti mismo, pero déjame decirte, eso va a estar muy limitado. Tú puedes poner tu fe en otras personas, va a estar limitado. Puedes poner tu fe en cosas, eso también va a estar limitado. La fe no se trata de poner mi confianza en cosas, en personas, no. El poder de la fe, ¿sabe cuál es el poder de la fe? Ponerla en el objeto, en el poder del objeto de nuestra fe. Si tú pones tu fe en Jesucristo, es el objeto de mi fe, yo me entrego toda mi confianza, me vuelco mis pensamientos, mis emociones y mi vida hacia Jesús, el objeto de mi fe. Yo sé que ese objeto no me va a defraudar. Jesús no me va a defraudar. Se trata del poder de aquel en quien ponemos la fe. Mira, este martes pasado aprendí algo de mis hermanos y nuestros hermanos en ese Efeso. Uno de ellos daba un testimonio, tenía un tumor en su estómago. Estaba desahuciado. Y dice que un día se puso tan enfermo y tenía un dolor tan profundo en su vientre por el tumor, que lo llevaron allí mismo al hospital.
Y ahí estaba él, dice, con mucho dolor, le habían inyectado y el dolor no se calmaba. Y dice que él cuenta que en ese mismo rato llegó otro paciente con un preinfarto a un lado de él. Y dice que lo miró. Dice que creo que él está más acabado que yo. Y dice que su primer impulso era que voy a orar por él. Pero él pensó, pero si yo estoy con dolor, estoy enfermo, ¿cómo voy a poder ejercer mi fe sobre otro enfermo si yo también lo estoy? Y el otro se quejaba más fuerte, gritaba y se agarraba. Le decía, ¿qué tiene? Es que es un dolor, ya no aguanto. Y dice él que hizo algo por fe. Dice, no me importó yo estar enfermo. Y clamé a Dios, Señor, te pido que lo sanes. Sánalo a él. Te pido que tu poder actúe sobre él. Cuando escuchaba a mi hermano decir eso, me recordaba el mensaje del día de hoy. Es que la fe no se trata de nosotros. La verdadera fe no se trata de qué puedo yo hacer. La verdadera fe no se trata de mi capacidad. Por eso les decía a un momento que la verdadera fe, lo importante es ponerlo, o el poder de mi fe depende del objeto de mi fe. Y este hermano dice, al orar, él no consideró su limitación, él consideró el poder de Jesús para sanarlo. ¿Y saben qué fue lo que pasó con esa persona? Sanó. Esa misma persona que estaba allá con el infarto, luego se le acercó mucho tiempo después y le agradeció, gracias por haber orado por mí. Ese día dice, sentí como una mano, él narra eso, sentí como una mano tocó mi corazón cuando tú estabas orando por mí. Ahora, usted dice, ¿qué le pasó al hermano que tenía el tumor? Pues, ¿qué creen? Sanó también para la gloria del Señor. La fe, mire, el poder de la fe está en el poder en quien depositamos nuestra fe. Tal vez tú digas, estés en tu casa, estás enfermo y digas, y tu esposa, tus hijos están enfermos y tú te digas, pero yo también estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por personas? Es que no es asunto tuyo. Tú estás diciendo, Señor, por mí no hay nada en mí que pueda sanar a estas personas, pero tú sí puedes. Y tú oras. Mire, en Lucas 18, capítulo 1, verso 8, Jesús narra la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús quería enseñar la importancia de orar sin cesar o sin desanimarse. Y en esa parábola Jesús narra cómo una viuda tiene un problema judicial, un problema con la ley, su hijo. Pero aquí lo importante que hay que destacar en esta historia, en esta parábola, no es tanto la oración, sino la confianza de la mujer en el juez para que le haga justicia. Es lo que Jesús quiere destacar en este pasaje. Porque nosotros podemos orar mucho y no pasar nada. A veces le tenemos más fe a la oración que a quienes dirigimos la oración. A veces que le tenemos más fe a nuestras palabras. ¿Le han dicho alguna vez, ora por mí? Es que tú oras bien bonito. Es que a Dios sí te va a escuchar, es que tú oras así muy bien, ¿no? Y sienten que las palabras son las que tienen el poder. No. Esta mujer
Lo que Jesús quiere destacar de esta mujer es la fe, la confianza que ella tenía en el juez para que le hiciera justicia. Y era tanta su confianza que le insistía diariamente, una y otra vez, una y otra vez. Eso es fe. Jesús por eso se pregunta, después de que termina la parábola, y se vuelve a sus discípulos, y les dice, Lucas 18:8, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No dice, hallará a sus hijos obedeciendo, no dice, hallará a sus hijos predicando, hallará a sus hijos leyendo la Biblia, hallará a sus hijos orando, no dice eso Jesús. Cuando Cristo venga dice, hallaré fe en ellos. Por eso es la parábola esta. La mujer puso su confianza. Ella estaba plenamente convencida que ese juez le iba a hacer justicia. Por eso insistió, por eso oró. ¿Podemos orar sin fe? Sí se puede. Por eso sus oraciones no son escuchadas, dice la Escritura. Entonces, el objetivo, escuche bien, el objetivo de nuestra fe es lo que Jesús es y puede hacer. Así como esta mujer viuda confiaba, estaba convencida que el juez le haría justicia, eso es lo mismo en relación a nosotros. Nuestra fe es ejercitada cuando en cualquiera de nuestras circunstancias creemos, confiamos que Jesús intervendrá en esta situación. Creemos lo que Él puede hacer, creemos que Él cumplirá sus promesas. Confío que Dios me ayudará y me auxiliará. En Lucas 18:7, vean lo que dice allí el pasaje. Hablando de esta misma parábola. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, ¿por qué claman? ¿Por qué dice Jesús a los que claman? Por supuesto, no es por el hecho de que están ore, no, es por el hecho de que son personas que como la viuda confían plenamente en que Jesús va a resolver su situación. Dice, ¿no hará justicia con sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Parafraseando este mismo pasaje, diría, ¿acaso Dios no será lo que es Él? Repito, el juez está para hacer justicia y la mujer viuda esperaba que eso hiciera. Bueno, Dios es muchas cosas. Lo es para cada necesidad tuya. Si tú estás enfermo, Dios es tú. Si estás quebrantado, Dios es tu restaurador. Si alguien ha hecho injusticia contigo, Él es tu justicia. Si hay carencia, Él es tu proveedor. Ahora, si tú confías en eso, en Dios, ¿acaso Dios no hará justicia con los que claman en lo que Él espera, lo que esperan que Él sea con ellos? Mira, no puedes caminar en fe, hablar en fe o vivir una vida de fe cuando solo consideras tus propias posibilidades y no consideras las posibilidades de Dios. Vivir por la fe es considerar la verdad de quién es Dios y lo que puede hacer. Eso es vivir por fe. Esa es la batalla de todos los días. Esa es la batalla de la fe. Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia.
como diría en otra versión, es por tu confianza en Dios para que sea gratis. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Tú puedes descansar en eso. Dios no cumple sus promesas porque obedeces sus mandamientos. Que quede claro. Dios no cumple sus promesas porque tú le eres fiel. No. Él cumple sus promesas porque Él es fiel. No es la fuerza de tu fe, sino la fuerza del objeto de tu fe, lo que realmente te va a salvar. Ese es el gran desafío al considerar a Dios y en lo que Él puede hacer. Esto precisamente fue el asunto con la mujer con el flujo de sangre. ¿Se acuerdan ahí en Mateo, capítulo 9, versos 20 al 22? Ella no iba por ahí, ¿se acuerdan? Esa mujer era considerada impura. Tal vez ella tenía un tumor en su matriz. Probablemente. Ella no iba por allí diciendo, debo de tener fe. O cuando me encuentre con Jesús, espero tener la suficiente fe. Ella no pensaba de esta manera. O ella no decía, algún día tendré fe para ser sana. O ella no dijo, cuando me acerque a Jesús, no perderé la fe. No. Ella, mire, ahí en Mateo capítulo 9, dice que ella escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que pudo haber escuchado? Bueno, que Jesús sana enfermos, levanta paralíticos, resucita muertos, que cualquier persona que se acerque a Él no lo rechaza. Si tú tienes alguna necesidad, Jesús la va a solucionar. Eso es lo que ella escuchó. Por eso cuando vio su oportunidad y supo que Jesús estaba en el lugar donde ella estaba, en la ciudad donde ella estaba, ella, si usted ve ahí el pasaje, búscalo en su Biblia, dice que ella tan solo consideraba lo que Jesús podía hacer, no lo que ella podía hacer. Esta mujer solo consideró que Jesús siempre sana a los enfermos, ayuda a los necesitados. Ella estaba segura que Jesús estaba dispuesto a usar ese poder para beneficiarla. Ella simplemente vio la gracia de Jesús. Ella simplemente dice, si tan solo pudiera tocar el monte del borde, el borde de su manto, dice, yo voy a ser sana. Ella no dijo, debo de tener fe suficiente. Y cuando ella se acercó por atrás, tocó el borde de su manto, dice que inmediatamente ella fue sana. Mira, escucha bien, amada iglesia, cuando solo ves la gracia de Dios, escucha bien, cuando tú solamente ves la gracia de Dios para tu vida, Dios está mirando tu fe. Efesios capítulo 2, verso 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, no es porque eres obediente o eres fiel a Dios o infiel a Dios. No depende de ti. Y esto no es de ustedes. Pues es un don, es un regalo de Dios. No por obra, no porque eres obediente. Para que nadie se gloríe. Entonces es por lo que creemos, para que sea un regalo de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 6. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham. Nunca dice fue obediente a Abraham. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así es que mis amados hermanos y hermanas, escuche bien en el nombre de Jesús. Ya deja de descalificarte a ti mismo. Ya deja de descalificarte a ti mismo.
Ya deja de creer que porque tú no recibes tu sanidad, tu restauración, o tú no recibes aquello por lo cual estás orando, es por tu culpa. Y a veces tratamos de calmarnos a nosotros mismos, tratamos de solventar nuestras emociones diciendo, es que es culpa mía, no tengo suficiente fe, no he orado lo suficiente, no he leído la Biblia lo suficiente, no he sido santo lo suficiente, por eso Dios no me escucha. Ya deja de descalificarte. Ya deja de creer que tú no eres lo suficientemente bueno. No te descalifiques ante Dios. No se trata si tienes mucha fe o no. No se trata de ti. Se trata de considerar el poder de Dios y lo que Él puede hacer. Así es que no te preocupes si sientes que te falta fe o no. Dios nos dice, acércate confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia. Dios no te dice, primero tienes que hacer, y luego una lista interminable. Y nos la ponemos nosotros, es que no soy lo suficiente bueno, no he sido lo suficientemente sano, es que no me lo merezco, es que le he fallado a Dios, es que ayer me porté mal, es que ayer no leí la Biblia, es que no diezmé el domingo. Y lejos de tener amor y confianza en acercarnos a Dios, le tenemos más temor. Cuando tú comienzas a ver la gracia de Dios, Dios ve tu fe. ¿Te acuerdan aquel encuentro que Jesús tuvo con el centurión romano, allá en Mateo capítulo 8, versos 15 al 13? Dice que este centurión romano le fue al encuentro con Jesús, igual como la mujer de flujo de sangre, o escuchó de Jesús. Dijo, este hombre es bueno. Él ayuda, Él sana, Él restaura. Y sé que va a hacer algo por mi criado, por mi siervo. Dice que cuando fue al encuentro con Jesús le dijo, Señor, te pido esto, ¿verdad? Mi criado está gravemente enfermo, te pido que lo sane. Jesús dijo, vamos a la casa. Y que la respuesta del centurión dice, no, Señor, no soy digno de que vengas a casa. Pero lo que le está diciendo el centurión no es necesario. Tan solo que dijo el centurión, declara la palabra. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Volteó con sus discípulos. ¿Y qué dijo? Dice, en toda Israel no he encontrado tanta fe. ¿Pero qué fue lo que dijo? No es lo que dijo, es lo que creía que Jesús puede hacer. Dijo Jesús, tan solo con declarar la palabra, con eso basta. Amado hermano, entiende eso. Es lo que tú crees que Jesús puede hacer lo que va a marcar la diferencia en tus situaciones. No esperes tu sanidad, espera al sanador. No esperes tu restauración, espera al restaurador. No esperes que venga la provisión, espera a que Él provee. Ahora bien, ¿estamos en contra de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Acaso, pastor, usted nos está diciendo que hemos de ser antinominianos? ¿Y qué es eso, pastor? ¿Verdad? Antinominianismo es estar en contra de la ley de Dios, o en contra de los 10 mandamientos de Dios, o en contra de la palabra de Dios.
No. Así como les he compartido que la fe no es licencia para pecar, sino que la fe es el camino a una vida en santidad. Lo mismo es con el tema de la obediencia. Cuando tú creces en la gracia de Dios, eres más obediente a la palabra. Vivir bajo la gracia no significa ser antiley. No podemos decir simplemente, es que vivo bajo la gracia, ya no estoy obligado a obedecer ninguno de los mandamientos de la palabra de Dios. No. Entonces, pastor, la obediencia tiene que ser el fruto de tu fe en Dios, no al revés. Todos los mandamientos de Dios para nosotros surgen, y esto es muy importante que lo entiendan, todos los mandamientos que encontramos, enfoquémonos en los 10 mandamientos, que se resumen en 2. ¿Se saben los 10 mandamientos? Bueno, esos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, todos esos mandamientos de Dios surgen del propio carácter de Dios. Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley, fíjate, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Ahora, Pablo aquí dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿qué es? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Romanos capítulo 3, verso 31. Dice, entonces, con la fe eliminamos la ley o los 10 mandamientos. Dice Romanos 3:31, dice, de ninguna manera, porque por lo contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Entonces, ser obediente a Dios es algo que está bien, es necesario, pero la obediencia no es la raíz de la vida cristiana. Bíblicamente, la obediencia tiene que ser el fruto de tu relación personal y cercano con Dios o con Cristo. Este es el argumento de Santiago. Miren, este es el argumento de Santiago entre la fe y las obras. Hay una confusión. Se han confundido mucho. Pastor, usted habla de la gracia, que no es por obras, pero Santiago allí dice que las obras trabajaron juntamente con la fe. Pero sí, pero hay un detallito ahí en el capítulo 2 de Santiago. De que Santiago no está hablando de la salvación, está hablando de la justificación. Y justificación no es lo mismo que ser salvo. Ser salvo significa que Jesús nos salva de las consecuencias eternas por el pecado. La justificación es una declaración de Dios en la cual nos dice, tú eres justo, eres inocente y eres puro y digno. Son cosas diferentes. Santiago habla de la justificación, no de la salvación. Ahora, si usted lee ahí Santiago capítulo 2, verso 1, todo ese capítulo habla, Santiago, de un hombre, hipotéticamente dice que está en necesidad. Dice, no tiene para comer, no tiene para vestir. Luego pregunta Santiago, ¿acaso su fe lo podrá salvar? Pero aquí el asunto es que han interpretado que el sujeto de la salvación es el que la ejerce, pero no es así. El sujeto es la persona que está necesitada. ¿Acaso mi fe puede salvar a esa persona de su necesidad de hambre y de frío? Es lo que está preguntando Santiago. Y hemos malinterpretado ese texto. Acá, por ejemplo, y ahí mismo en Santiago capítulo 2, dice, bueno, si alguien está necesitado, si alguien viene a ti con necesidad, oye hermano, oye hermana, no tengo para comer, no tengo para vestir el día de mañana. Dice Santiago, y tú le dices, hermano, ten fe, yo también voy a tener fe por ti, voy a estar orando. ¿Acaso esa fe que tiene esa persona que le dijo, voy a estar orando por ti,
¿le va a ayudar en algo a esa persona? Pudiendo y teniendo para darle abrigo y pudiendo darle alimento. No. Por eso Santiago dice, la fe y las obras o la obediencia tienen que trabajar juntas. Pero la obediencia es un reflejo, un resultado de tu fe en el Señor Jesús. Quiere decir que si yo tengo fe, estoy confiando en el Señor, esa conducta va a verse reflejada, esa fe en Jesús debe de verse reflejada en mi conducta de misericordia hacia los demás. Porque las buenas obras que tú puedas hacer o la obediencia pone de manifiesta o hace visible la fe que es invisible. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, y ahí está el propósito de tu obediencia? La fe dice, la fe se perfecciona por medio de las obras, o tu fe se perfecciona a través de tu obediencia. Ahora les pregunto, ¿se puede obedecer a Dios sin tener fe? ¿Se puede obedecer a Dios sin tener fe? Sí se puede. ¿Se puede tener fe sin obedecer? No. Porque si yo estoy confiando plenamente en mi Señor, ese amor que yo tengo por Él, se tiene que ver reflejado en amor a mi prójimo. Ahí tú cumples los 10 mandamientos. Tú amas a Dios con todo tu corazón, pero también cuando mi hermano, mi hermana o una persona está necesitada, ahí cumples el segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero las personas que realmente viven por fe van a obedecer los 10 mandamientos. Sin importar a dónde Dios los guía, las tentaciones que enfrentemos o las presiones que en el día a día surgen, seré alguien obediente en cada momento de mi vida. Mire, la fe de Noé lo llevó a obedecer a Dios. Considera a Noé. Incluso cuando la tarea parecía imposible, incluso cuando lo que Dios le pidió era algo sin sentido. Oye, va a llover, pero nunca ha llovido. Haz un barco porque va a llover. Hasta la palabra yo creo que le resultó rara, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 7, verso 5, es lo que leemos. A pesar de la presión interna de Noé, de decir, híjole, lo que me están pidiendo es algo imposible, sin sentido. A pesar de la presión de su familia y a pesar de la presión de las personas que le rodeaban, dice Génesis 7:5, Noé hizo todo lo que el Señor le ordenó. ¿Por qué lo hizo? Porque confió en la palabra de Dios. ¿Qué demostró Abraham cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo? Confianza. Confianza. Dios le dijo, sacrifícame al hijo que más amas, a tu único hijo. Y Abraham, sí, ¿cómo no, Señor? Ven, vámonos. ¿Qué demostró? Confianza. Ahora, la obediencia de sacrificarlo, dice que lo tendió y a punto de clavarse el cuchillo, dice, fue detenido. ¿Qué demostró eso? Bueno, la obediencia fue el fruto de su confianza en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 19. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Él no vaciló. Él no pensó, ¿pero por qué? Es mi único. Oye, ¿no vas a cumplir tu promesa? No, él dijo, fíjate, él pensaba, Hebreos 11:1, ve de 19, ve la palabra. Él no se
El cúmulo de sus pensamientos no fue cuestionar la palabra o decir, pero Dios, tú eres bueno. ¿Por qué me pides que sacrifique a mi hijo? ¿Por qué me haces pasar por esto, Dios? Él no cuestionó eso. Él creyó que Dios cumple sus palabras, nada más. Y luego, ¿qué iba pensando? Me imagino a Abraham, todos esos kilómetros, trayendo a su hijo, con el burrito, con la leña, con el fuego, yendo al monte Moria. Todos esos kilómetros. Estoy convencido de que Abraham solamente iba pensando una sola cosa: yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú cumplirás tus palabras. Y si llega a morir, yo sé que tú lo vas a resucitar. Yo creo en ti, no desconfío en ti, no dudo de ti. Yo sé que tú eres bueno, eres misericordioso. Yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero yo confío que tú sí sabes. Por eso Hebreos 11:19 dice, pensando, esa palabra pensar es considerar que Dios es poderoso. Dice, él decía, bueno, aunque muera, dice, Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar a uno entre los muertos. Esa palabra está, eso es lo que sigue, de donde en sentido figurado también lo volví a recibir. Está un poco conjunto, pero en otras palabras, ese pasaje dice que Dios consideró como que lo sacrificó literalmente. O sea, Dios dijo, hizo lo que le pedí. ¿Qué fue lo que demostró Adán y Eva al comer el fruto del conocimiento del bien y del mal? No que eran desobedientes, sino que no confiaban en Dios. Entonces nuestra obediencia por amor es ejercitada. Cuando obedecemos por amor, nuestra fe es ejercitada. En Mateo capítulo 20, verso 28, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. La gracia y la obediencia trabajan juntas. No se excluyen el uno y la otra. Dios nos salvó solo por gracia, pero no nos salvó para que fuéramos inútiles. Dios no nos salvó para que fuéramos buenos para nada. En el buen sentido. O sea, Dios nos hizo buenos, pero no para hacer nada. No. Dios no nos justificó para no hacer nada. O sea, por eso les digo, Dios no nos salvó para ser buenos para nada. No. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Termino. ¿Por qué muchos creyentes les es una carga obedecer? ¿Por qué cada mañana se despiertan y dicen cosas o piensan cosas como, ay, hay que cargar la cruz, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que portarse bien, no hay que pecar, hay que perdonar? Y ahí están forzándose. Hay que ir a la iglesia, hay que predicar, hay que servir en la congregación. ¿Por qué obedecer a Dios es frustrante para muchos? ¿Por qué obedecer a Dios es una carga? ¿Por qué obedecer a Dios les cae gordo? ¿Por qué? ¿Por qué prefieren no obedecer que obedecer? Su palabra dice, 1 de Juan 5:3, nos recuerda que nuestro amor por Dios se ha de expresar mediante la obediencia a sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. 1 de Juan 5:3. Sus mandamientos no son pesados.
Mire, amada iglesia, escuche bien, hay mandamientos que no logramos entender del todo y nos parecen sin sentido. ¿Cómo que perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo que bendecir a los que nos maldicen? ¿Cómo que dar el 10% de mi ingreso? Bueno, desde el punto de vista humano, pues eso no tiene lógica. Es sin sentido. Pero las cosas que no tienen sentido para nosotros son aquellas cosas que Dios espera que tú ejercites tu fe y que confíes que si Dios te lo está pidiendo, no es para beneficio de Dios mismo. Y que si Dios te está pidiendo hacer algo, es que al final es para tu propio bien. Piensan, ahorita mencionábamos a Noé, 120 años construyendo un arca. No tenía sentido, la carrilla a diario, la esposa y los hijos, papá. No, ¿qué hacemos esto? ¿Qué ese, papá? Va a haber un diluvio, y este barco va a flotar. ¿Qué va a flotar? Pero, sin embargo, Noé, aunque no tenía sentido, le creyó a la palabra de Dios. Es ahí donde tú debes de ejercitar tu fe. Pasa algo interesante cuando la obediencia no es motivada por la gracia. Escuche bien. Cuando tu obediencia no es motivada o influenciada por la gracia de Dios, surge el efecto contrario. En el querer ser más obediente te vuelves más desobediente. Es lo que pasa. Por eso Romanos capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es que cuando tú te empeñas a solamente querer obedecer sin la motivación correcta, eso va a pasar. Te vuelves más desobediente. Entonces los que viven por fe son, los que viven por fe son las personas más obedientes en el cristianismo. Escuche, amada iglesia, escuche bien, cada mandato de Dios, cada acto de obediencia está relacionado en un aspecto en lo cual tenemos que confiar de Dios, un aspecto del carácter y la personalidad de Dios. No hay nada que Dios me pida o nos pida que Él no participe o Él no haya hecho primero. ¿Sabe por qué perdonamos? Porque Él nos perdonó primero. ¿Sabe por qué amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Sabe por qué somos generosos? Porque Dios ha sido generoso primero con nosotros. ¿Por qué tú eres honesto? Porque Dios ha sido honesto contigo. ¿Por qué puedes ser paciente? Porque Él ha sido paciente contigo. ¿Por qué tú puedes ser misericordioso? Porque Él es misericordioso primero contigo. Porque Él tiene que ser nuestra prioridad, porque yo soy su prioridad. Amén, aleluya. Entonces, te voy a dejar una tarea. Cada vez que leas, primero lee la Biblia, ¿verdad? Cada vez que lees la Biblia y encuentres un mandamiento, vas a encontrar algo. Que ese mandamiento tiene que ver algo con el carácter de Dios. Por eso cuando Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, no está diciendo es que tienes que obedecer, no, es que tú vas a aprender a confiar en algo que yo soy, en algo que yo puedo hacer y en algo que yo puedo ser para ti. Cada vez que eres obediente a Dios por medio de la fe, estás confiando en algo de lo que Dios es. Si logras tú hacer esa conexión entre aquello de lo que puedes confiar en Dios y luego lo que nos indica que hagamos, eso va a generar una obediencia por fe en tu vida.
Y eso va a ser algo natural, obedecer. Vas a disfrutar de obedecer a Dios. ¿Por qué los creyentes no diezman? ¿Porque son desobedientes? La Biblia dice que diezmemos. Ahora, ¿qué revela cuando Dios dice traer los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos? Es un mandamiento. Ahora, piensen, ¿qué carácter de Dios está revelando ese mandamiento? ¿Qué parte de la personalidad de Dios está revelando ese mandamiento? De que Dios es proveedor. Entonces, ¿por qué el cristiano no diezma? Porque no confía que Dios es su proveedor. Por eso no diezma. No es solamente el no dar el diezmo. No es el hecho de desobedecer. No. Estás desconfiando de la persona de Dios. Es algo contradictorio decir que Dios es mi proveedor y no diezmar. ¿Por qué la gente deja de venir a la iglesia? Porque piensan que la playa, la televisión o alguna otra le va a traer más satisfacción que Dios que venir aquí. Hebreos 12:2. Puestos los ojos, fíjense bien allí. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué es Jesús? El autor y consumador de la fe. Entonces ahí el escritor de Hebreos dice que pongamos toda nuestra atención a Jesús, porque de Él viene nuestra confianza y Él es quien nos da la confianza. Él es el que inicia nuestra fe y Él es el que confirma nuestra fe. Ezequiel 37:27. Dios tiene un sueño en ti. Tiene un anhelo muy especial. Que tú y yo seamos movidos a obedecer por la influencia de su gracia. Ezequiel 36:27 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y los moveré. Mi espíritu los moverá. Mi espíritu los inspirará a seguir mis decretos y a ser cuidadosos en guardar mis leyes. Ese es el anhelo de Dios. Que su gracia te influya a tal punto que quieras obedecerlo por amor. Puestos de pie.